Exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! Yeah. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí sé un altar que todos... Hoy vamos a hablar de esperanza en medio de lo peor. Este pueblo de Israel era un pueblo que tenía las ruinas como algo del día a día. Era un pueblo que estaba destrozado. Y en ese tiempo, especialmente cuando un pueblo tenía los muros caídos, significaba que le podía pasar cualquier cosa. Les podían llevar cautivos, ¿verdad? A las mujeres se les llevaba y se hacía todo tipo de cosas con ellas. Se llevaba todo lo que producían. O sea, no había ningún tipo de defensa. ¿Y qué pasa? El pueblo de Israel emprende una marcha con este hombre llamado Nehemías para reconstruir esos muros y por ende tratar de reconstruir al pueblo de Israel en todo sentido. ¿Y saben qué pasa? Acá la Biblia nos menciona algunas de esas cosas que fueron pasando. Dice la Biblia, Nehemías 4, versículo 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Saben qué es lo peor, hermanos? Número 1, tener al enemigo enojado. Porque hay veces donde uno dice, tengo un enemigo, gente que quiere de repente que no me vaya bien, competencia que quiere hacer de todo para que yo caiga o no pueda mantenerme. Pero una cosa es cuando el enemigo está, por así decir, tranquilo, es el enemigo, pero está nomás ahí. Otra cosa es cuando el enemigo está enojado, ¿verdad? Porque eso significa que va a tratar de atacar, que va a tratar de hacer daño. Y ¿saben qué? Siempre que el enemigo se entere que vos o yo vamos a tratar de reedificar algo, se va a enojar en gran manera. En lo espiritual, siempre que el diablo se entere que vos vayas a tratar de ponerte a cuentas con el Señor, de aplicar sus principios, de vivir su palabra, no creas que el enemigo va a dejar eso como algo que pase simplemente desapercibido y queda ahí. El enemigo, cuando ve que vos y yo de verdad queremos reedificar nuestra comunión con el Señor, eso no le va a agradar. Cuando el enemigo ve que de verdad yo como esposo me quiero comportar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, se va a enojar. Cuando el enemigo ve que vos como esposa te querés comportar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, se va a enojar. En el área que sea donde vos quieras reedificar algo, el enemigo se va a enojar y eso no es algo muy alentador. ¿Saben qué? El enemigo no se va a quedar solamente enojado, va a empezar a tirar cosas. Y quiero que mires en tu Biblia y vas a ver, por ejemplo, el versículo 2 dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Saben qué es lo segundo que el enemigo va a hacer? No solo se enoja, sino que va a lanzarnos como preguntas para hacernos caer la moral. Ellos querían reedificar el muro, se entusiasmaron por fin dentro de las limitaciones que tenían. El enemigo se enoja y empieza a tirar preguntas para hacer caer la moral. Acá tranquilamente podría decir: ¿qué hacen estos judíos? Pero ¿cómo viene la voz del enemigo ahí? ¿Qué hacen estos débiles judíos? O sea, era como para recordarles un poco, bueno, no es qué hacen ustedes no son un pueblo más, ustedes son los débiles. Y te pregunto, ¿no? ¿Será que no es así como muchas veces el enemigo también a nosotros nos lanza esos tipos de ataques cuando queremos vencer una tentación, una dificultad, reconstruir algo, ¿verdad? Es como que viene a nuestro interior. Bueno, salimos a veces de un tiempo de comunión con el Señor, pero después que
viene a nuestra mente? ¿Qué es lo que yo, si soy débil con respecto a esa tentación, voy a querer salir y enfrentar eso? O como yo soy débil, yo no conozco tanto, yo no sé mucho, o yo ya caí tantas veces. El enemigo no va a desaprovechar una. Y lanza una pregunta para hacer caer la moral. ¿Qué hacen estos débiles judíos? No termina ahí, este versículo 2 tiene más preguntas para hacer caer la moral. Dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? O sea, es como que le estaba diciendo, ok, todo bien, ustedes quieren reedificar sus muros, pero ¿ustedes creen que se les va a dejar a ustedes volver a ofrecer sus sacrificios a Dios? Muchas veces el enemigo, cuando queremos cantar al Señor, cuando queremos orar al Señor, en nuestra conciencia, en nuestro interior, a veces es como que nos quiere trabajar y ¿vos crees que Dios va a recibir tu adoración después de lo que vos hiciste? No sea, algunos me dicen, yo no voy a cantar o yo no voy a leer la Biblia porque no quiero ser hipócrita, porque viví de una manera o esto. Pero ¿saben qué? La Biblia en realidad y el propio Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, dijo que Él vino para los enfermos, no para los sanos, para los necesitados. Él vino para eso, para salvar, no para condenar, para liberar, no para atar. O sea, el Señor está deseoso de que nosotros vayamos, pero esta gente era como que quería recordarle, ustedes por algo cayeron, porque por pecado había caído ese pueblo de Israel. Era como que les quería volver a la memoria. ¿Ustedes creen que se les va a volver a dejar libremente presentar sus sacrificios de parte del enemigo en el pueblo? Seguramente capaz le habrán dicho, ¿vos crees que Dios te va a volver a querer escuchar después de lo que hicieron tus antepasados, tu gente? Y el enemigo va a venir con preguntas para hacer caer la moral. Hay más preguntas acá. Dice otra pregunta, ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? O sea, es como cada vez tirarte más hacia abajo, ¿verdad? O sea, todo bien con que quieras reedificar los muros, que quieras hacer eso para volver a alabar a Dios, pero ¿será peor que las piedras van a resucitar del montón de polvo? Pues fueron quemadas esas piedras. O sea, ¿qué situación difícil esta? Querés edificar, pero ¿cómo? No hay piedra, van a resucitar, ¿qué van a hacer? Y la situación se pone todavía peor. Versículo 3, porque el enemigo en tercer lugar va a querer hacernos sentir lo peor, lo más bajo toda vez que pueda. Versículo 3 dice, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, fíjense lo que dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiere una zorra, lo derribará. O sea, imagínate vos un muro y vos podés buscar en internet, en Google fácilmente los muros de Jerusalén, los muros del pueblo de Israel, y son muros amplios, gruesos, bien fuertes. Pero ellos estaban haciendo tan de menos la obra que querían levantar ellos, que sale y hace una afirmación diciendo, está bien, si de por ahí llegan a terminar estos muros, si se llegase a subir una zorra lo derribará. ¿Cuántos kilos tiene una zorra, un zorro? ¿Cuántos kilos tiene? ¿Verdad? No llega a 50 kilos, no sé si llegará a 40, 30, ¿verdad? Es bien liviano. O sea, le estaba diciendo, si ustedes llegasen a hacer algo, si vos tratás de reedificar tu vida, tus cosas, va a ser algo tan endeble que apenas alguien venga a querer molestarte, va a hacer tambalear y caer otra vez. Ese es el enemigo, siempre va a tratar de hacernos sentir de lo peor, de lo más bajo. Versículo 12, fíjense que la Biblia dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros.
qué pesados estos tipos, ¿eh? O sea, no es que lanzaban solamente mensajes negativos, sino que dice que hasta 10 veces incluso venían a decirle, está bien, porque el pueblo de Israel se quería volver a juntar, le convocaban a todos por las partes que se podía, venga, vamos a reconstruir nuestra ciudad, y hasta 10 veces le decían, de todos los lugares que ustedes vienen, de donde vengan, igual les vamos a volver a derrotar, vamos a caer sobre vosotros igual. No hay forma que escapes, no hay forma que te levantes. Más o menos ese era el mensaje que le querían dar. Porque el enemigo siempre va a querer jugar en contra de nuestra moral, de nuestro ánimo, porque él no puede tocar nuestro cuerpo sin nuestro permiso, él no puede hacer nada. Pero él sí puede venir a la mente y llevar a que nuestra mente se aparte de las cosas del Señor, a que nuestra vista no se involucre en cosas del Señor, a que nuestros oídos no se presten para lo que dice el Señor. Y hay tanta gente, imagínense, después de todo esto, ¿con qué moral uno sigue tratando de reedificar algo? Porque el enemigo no queda callado. Hay más, versículos 7 y 8, en cuarto lugar, hasta esto es capaz de hacer. Versículos 7 y 8 dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. No se conformaron con enojarse, con lanzar preguntas que hagan caer la moral, con hacer de todo para dejarnos en claro que según ellos somos lo peor o lo más bajo. Se dieron cuenta que estaban determinados y empezaron a conspirar para hacer daño al pueblo de Israel. Los planes del enemigo nunca son para bien de nuestra vida. Siempre son para mal. La Biblia de hecho dice en Juan 10:10 que Él no vino sino para matar, robar y destruir. Él tiene su misión, visión bien clara. Matar, robar y destruir. Esos son sus planes. Matar tu matrimonio, tu finanza, destruir tu reputación, tu vida, lo que haya ahí. Robarte la felicidad, robarte el gozo, robarte aquellas bendiciones que vienen de parte del Señor. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Y ellos se juntaron acá para conspirar y hacer daño. El enemigo no conspira para tratar de cuidarte, para tratar de amarte, de llevarte hacia arriba. No, nunca hace para eso. Alguno dirá, ¿será que yo vine hoy para que me asusten de todo lo malo que puede pasar o lanzarme una palabra de desánimo tal vez? Pero en realidad no. Porque quiero mostrarte la realidad de lo que hacían, pero también quiero mostrarte cómo Nehemías y este pueblo encontraron esperanza en medio de lo peor. Porque tal vez vos conozcas a alguien o tal vez pueda ser tu situación que vos decís, estoy en el peor de los peores momentos tal vez. O conozcas a alguien y tal vez esta palabra te pueda ayudar para orientar a esa persona. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer para encontrar esperanza? Versículos 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Qué hacer para encontrar esperanza en medio de lo peor? Primero de lo primero, lo básico, orar. Orar. La oración, hermanos, no puede ser cambiada por nada. Hay gente que dice, yo quiero hacer cualquier cosa que tenga que ver con el Señor, irme a culto, cantar, lo que sea, pero orar solo no me da gusto, no. Decime otra cosa. Y no hay otra cosa.
Porque Dios quiere una comunión real y personal contigo. Hay gente que a veces dice, pastor, orá a vos por mí. Sí, orá por mi esposa, orá. Claro que voy a orar si me pedís, no hay problema. Pero ¿sabes qué? Mi oración sobre tu vida no tiene ningún poder mayor, no tiene un efecto mayor. Hay gente que cree que porque una persona le ponga la mano o le ora, ahí pasa todo. Negativo, porque Dios no hace acepción de personas. Tu oración tiene el mismo poder que mi oración o del mejor pastor del mundo que vos quieras encontrar en la faz de la tierra. Tu oración tiene el mismo efecto, el mismo valor delante de Dios. Lo que vos y yo tenemos que hacer es abrir nuestra boca y hablar con Dios. Porque si vos no orás, después llorás. No le entregamos al Señor una decisión y nos golpeamos después. No le pedimos su cobertura al Señor y fuimos sin su cobertura. No le pedimos su guía, su bendición. La oración, hermanos, no puede ser cambiada por nada. Y vos y yo, el día que dimensionemos eso, que entendamos, va a cambiar la historia de nuestra vida. Ponete a orar en medio de tu peor momento. Ponete a orar a solas de verdad con el Señor. Deja de lado tu celular, deja de lado la gente, la tele, vos solo con el Señor, y que empiecen a salir de tu boca esas palabras sinceras y reales de lo que vos estás pasando. Y hablar con el Señor realmente cómo son las cosas. Él sabe, pero Él muchas veces está esperando que vos y yo nos acerquemos y empecemos a hablar con Él. Orá y algo va a cambiar. Y va a cambiar para bien. Segundo, qué importante después de orar es que vos y yo veamos como Dios ve las cosas. Porque a veces nosotros vemos como el enemigo quiere que veamos las cosas. A veces vos y yo le vemos a nuestra esposa como el enemigo quiere que le veamos. A veces vos le ves a tu esposo como el enemigo quiere que vos le veas. A veces a nuestros hijos le vemos de esa manera, a veces a situaciones que se presentan en el trabajo en diferentes áreas. Fíjense, el versículo 10 dice, y Judá dijo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cómo quiere el diablo que vos y yo miremos las cosas? Así como en este versículo 10 y 11. El enemigo siempre va a querer hacerte ver tus escombros. Acá dice eso la Biblia. La fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. El enemigo es especialista en querer mostrarnos esos escombros. De lo que pudimos ser un día y no fuimos. De lo que soñamos alcanzar un día y no logramos. El escombro de la basura que quedó de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Y eso va a querer mostrarnos todo. Él no va a mostrarnos bendiciones, Él no va a mostrarnos, se va a encargar de mostrar esos escombros. Se va a encargar de mostrarte que tus fuerzas se han debilitado, porque con el correr del tiempo y llegando a este mes que estamos del año, las fuerzas que teníamos después de las vacaciones no fueron las mismas, no son las mismas. Y el enemigo eso va a querer mostrarte. ¿Qué vas a querer hacer ahora si en todo el año no hiciste? ¿O por qué? ¿Y por qué vos y yo tenemos que hacer eso? Porque queremos terminar bien el año y no tenemos por qué perder tiempo. Hay gente que dice, vamos a esperar nomás ya hasta enero y ahí vamos a ponernos bien, o febrero más o menos. ¿Y por qué perder 30, 40, 60 días más? Siendo que ahora podemos hacer ya como una pretemporada para lo que se viene el año que viene. Qué importante es que no veamos como el enemigo quiere que veamos. Él quiere que veamos lo débil, lo negativo. Como vos y yo tenemos que ver, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cómo quiere que Dios
Dios, que vos y yo veamos, que veamos al Dios grande y temible. Que nos acordemos de lo que Él ya hizo. Cuántas cosas Dios ya hizo con nosotros de repente. Y nos olvidamos por el camino. Nos olvidamos por el problema actual, siendo que tal vez los anteriores fueron peores. Y nos olvidamos de las victorias anteriores. Dios quiere que nosotros no nos rindamos y volvamos a pelear. Volvamos a ir hasta el final. El versículo 15 dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. Qué tremendo cuando hoy yo entendemos. ¿Cuántas veces Dios quiere mostrarnos y no entendemos? Dios nos habla y no entendemos o no queremos entender. Dios nos muestra y no queremos. Pero acá dice: cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Qué tremendo ese momento cuando se empieza a dar la victoria. De estar en el peor momento a empezar a gestar el mejor momento. En el momento en el cual el propio enemigo empieza a ver nuestros frutos. ¿Y saben cuáles son esos frutos? Cuando yo entiendo lo que Dios quiere hacer, y al entender yo lo que Dios quiere hacer, se desbaratan los planes del enemigo. El consejo, porque el diablo a veces nos quiere dar consejos, hermanos, y a veces hasta aceptamos. Obviamente no te dice: hola, soy el diablo y vengo ahora a darte un consejo. No viene de esa manera. Pero consejo del diablo es todo consejo contrario a la palabra del Señor. Y hay gente que acepta todo consejo contrario a la palabra del Señor. No importa cuál sea su emisario, la forma en la cual llegue, pero si no está en la palabra, no es del Señor. Y a veces aceptamos eso para nuestra vida. Pero qué tremendo, hermano, cuando desbaratamos los consejos del diablo. Hoy vos y yo tenemos que tomar esa decisión. Desbaratar esos planes, esos consejos del enemigo en mi vida ya no pueden estar. Que la Biblia dice: amá a tu prójimo como ahí no le quiero amar. ¿Verdad? Esposos, ¿verdad? Amar a la esposa como él ama a su iglesia. Bueno, hay que hacer eso, ¿verdad? Esposa sujetado al Señor, a su esposo como él. No, ¿verdad? Todo lo que hable la palabra del Señor, vos y yo tenemos que hacer. Lo que se desbarate es el consejo del enemigo. ¿Cuál es el consejo del enemigo contrario al Señor? No, no le voy a amar tanto, ¿verdad? No, no me voy a sujetar, no. Qué importante es que busquemos eso. ¿Y saben qué va a ser lo tercero? No solo vamos a tener que orar, no solo vamos a tener que ver como Dios ve, sino tercero y último, vamos a tener que organizar nuestra reedificación, reorganizar cómo vamos a llegar a nuestra victoria. Versículo 16, porque saben que ningún éxito, ninguna victoria se da sin planificación, sin algo coordinado. A algunos les lleva mucho tiempo, a otros más o menos, a otros tal vez poco. Pero uno tiene que organizarse para conseguir una victoria en el área que sea. Versículos 16 y 17 dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Ellos estaban listos para la guerra. Cuando venga, que venga, pero mientras no se para de reconstruir. Con una mano, dice, trabajaban en la obra y en la otra tenían su espada. Y no paraba la obra. Porque ellos estaban decididos a llegar a cumplir lo que tenían que cumplir. Vos tenés que organizar tu reedificación, tu victoria. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, hoy salís acá de la casa del Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Vamos a pelearnos nomás otra vez todo en la casa? ¿O vamos a quedarnos nomás indiferentes otra vez en la casa? ¿O vamos a sentarnos a hablar sinceramente hasta que queden todas las cosas bien establecidas y establecer un nuevo tiempo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pasar un tiempo de verdad con nuestros hijos sin
los medios de comunicación que hay y tener una conversación real un poquitito. ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Será que vamos a seguir actuando como las semanas anteriores? Si te estaba yendo bien y estaba haciendo bien, seguí. Pero si los resultados fueron negativos, te va mal, entonces evidentemente algo hay que cambiar ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Porque hay muchos que dicen, bueno, lo que voy a hacer es hablar, lo que voy a hacer es encarar, lo que voy a hacer es dejar esto, lo que voy a hacer es vender, lo que voy a hacer, no sé. Cada uno sabrá qué hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Acá ellos tenían en claro que ellos para llegar al objetivo iban a con una mano construir y con la otra tener la espada lista para pelear. Yo no sé cómo vas a arreglar, pero cómo vas a solucionar, cómo vas a llegar a tu objetivo, pero tenés que planificar. Porque a veces nosotros decimos, yo voy a llegar a hacer esto, yo voy a alcanzar a hacer esto, pero nunca, solo nos quedamos en yo voy a lograr y no decimos qué hacer ahora, cómo vamos a hacer ahora y nos quedamos ahí. ¿Desde cuándo? Yo creo que eso es algo importante que respondamos. ¿Desde cuándo? Vamos a empezar a reedificar lo que teníamos que edificar. ¿Desde cuándo? ¿Será desde hoy? Algunos dicen, no, el año que viene. No, el lunes. ¿Verdad? La dieta por lo menos siempre queda para el lunes, ¿verdad? ¿Cuándo? El lunes, ¿verdad? Pero no dicen de qué año, de qué mes, ¿verdad? Y qué importante es que desde cuándo. ¿Por qué seguir perdiendo tiempo en el camino equivocado? ¿Qué beneficio quitamos vos y yo de seguir en la dirección incorrecta? Ningún beneficio. Algunos dicen lo que me ahorro es tiempo, pero ¿quién te dijo cuánto tiempo te queda? Nadie de nosotros sabe cuánto. ¿Por qué no empezar hoy? Hermanos, mientras que el enemigo quiere que vos y yo nos sintamos derrotados, agotados, rodeados, Dios puede hacernos sentir alentados, inspirados y liberados para ir por todo aquello que tiene que ver con el Señor. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí sé un altar